Buenas tardes. De hecho, creo que el quiz funciona de muy buena forma como para pasar la asistencia y como todos están, entonces no voy a hacerlo hoy. Porque ya todos los vi, bueno, a Marco ahí por lo menos lo escuché. Em, entonces voy a saltarme ese paso con lo del quiz. Bueno, lo que nos toca hoy ya es la primera práctica. Vamos a comenzar con la parte de óptica geométrica al inicio. Y bueno, la teoría que tenemos que ver va como por esos lados. De hecho, bueno, ustedes en teoría ya la habían analizado un poco y bueno, pues eso entró ahí una parte en el quiz. Nosotros lo que vamos a trabajar en general para la parte óptica geométrica es la luz visible, aunque técnicamente se podría usar cualquier tipo de luz, o cualquier tipo de longitud de onda para esta parte, solo que obviamente para lo que es la parte experimental y lo que es el análisis a ojo nuestro, obviamente la luz visible es la más útil, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hablar entonces es del espectro entre los 400 y 700 de nanómetros. Esas son las longitudes de onda que nosotros trabajamos con la parte de luz visible. De hecho, en el quiz ahí se preguntaba y se decía, eso es lo que nosotros conocemos como el rango de visible y luego lo que está a los extremos es lo que es la luz infrarrojo y ultravioleta. La infrarrojo es la que tiene una frecuencia mucho más lenta, o sea, tiene una longitud de onda más alta. Bien, ahí el quiz lo que hacía era decir que eso era al revés. La ultravioleta tiene una frecuencia más alta y entonces tiene una longitud de onda mucho más pequeña, ¿sí? De hecho, bueno, esas son las que se mencionan ahí, pero hay una gama mucho más grande. Espero que ustedes ahí eso se los explique en la parte de teoría, pero ustedes saben que están el radio, microondas, qué sé yo, después al otro lado, rayos X, rayos gamma, etcétera. Pero bueno, entonces, básicamente lo que nosotros vamos a estar trabajando, como les dije antes, es la parte del visible para lo que es óptica geométrica. De hecho, para nosotros y también otra parte del quiz, es importante trabajar para la parte óptica geométrica, trabajar con obstáculos que son mucho más grandes que la longitud de onda. Entonces estamos hablando de cosas comunes como por ejemplo obstáculos, qué sé yo, más que todo utilizamos espejos y vidrios, pero técnicamente podría ser cualquier tipo de objeto. Lo que nosotros analizamos es óptica geométrica. Entonces básicamente no sé si lo notan ahí mis lentes en la cámara, se ve donde se está reflejando la pantalla, ahí se puede ver claramente uno de estos fenómenos, ¿sí? Entonces objetos que sean mucho más grandes que la longitud de onda que es de un tamaño básicamente pues nanométrico. Entonces, específicamente en esta parte, nosotros lo que vamos a estar es primero el puro inicio, que es lo que hablamos de la ley de reflexión y la ley de refracción. Entonces, cuando nosotros tenemos dos medios, ¿okay? Qué sé yo, el más común aire y agua, pero podemos tener cualquier tipo ahí de una pareja de medios, entonces va a ocurrir en la interfaz de esos dos medios estos dos fenómenos. Bueno, técnicamente la refracción puede que no suceda, pero en general, digamos que deberían suceder estos dos fenómenos, la reflexión y la refracción. Entonces, la reflexión es la parte donde el rayo de luz que nosotros emitimos se refleja, se devuelve a el medio del que provenimos o el medio donde se está incidiendo. Entonces, qué sé yo, estoy en el aire, entonces yo incido en la interfaz, entonces hay una parte de la luz que se devuelve justamente en esta interfaz, la primera, que es el aire, y eso es lo que nosotros nos conocemos como la reflexión. La reflexión sigue una ley, que es la ley de la reflexión, así es como se llama, y esa lo que nos dice es que si nosotros tomamos la interfaz, le sacamos una normal, una recta normal, o simplemente normal, que sea esa interfaz, entonces nosotros podemos llegar y medir ángulos con respecto a esa normal. Y bueno, si nosotros medimos el ángulo del rayo incidente y el ángulo del rayo reflejado, entonces deberíamos obtener que su valor o su magnitud, por decirlo de alguna forma, es la misma. Técnicamente sí hay que considerar, ¿verdad? Que uno se mide hacia la derecha, otro se mide a la izquierda, si partimos en ambos casos desde la normal, pero podemos decir que su magnitud es la misma. ¿Okay? Entonces eso siempre se va a cumplir y se va a cumplir técnicamente para cualquier medio y para cualquier rayo de luz.
Después lo que tenemos es la parte de la refracción, que esa es un poquito más complicada, no es que sea la gran cosa, pero es un poquito más complicada. Esa sigue la ley de Snell, pero bueno, antes de eso voy a hablar que es la luz refractada. Entonces, sabemos lo que ocurre en uno de los medios, pero hay que analizar también qué pasa en el otro. Entonces, por ejemplo, yo estaba diciéndoles a ustedes que la pantalla, en la cámara se puede ver donde está reflejado en mis lentes la pantalla, justamente la luz que viene de la pantalla, pero yo puedo ver la pantalla en estos momentos. O sea, hay una parte de la luz que emite la pantalla que tiene que llegarme a mí, no puede reflejarse todo. Si se reflejara todo, entonces yo no estaría viendo, ¿verdad? Absolutamente nada en la pantalla. Entonces, hay una forma en la que se tiene que transmitir esa luz. Entonces, tiene que pasar a través de los lentes. Y entonces, esa parte o esa zona es donde yo entro en otro medio. En ese caso, el vidrio, en este caso, bueno, o en los casos generales, o el que estaba diciendo yo, por ejemplo, el agua, ¿verdad? Entonces, cuando la luz pasa a otro medio, por lo que nosotros sabemos de la parte de electromagnetismo, como ya no estamos en el vacío o en el aire, que es prácticamente vacío, casi vacío, entonces la permeabilidad y la permitividad cambian sus valores. Entonces, eso hace que cambie el valor de la velocidad de esa onda electromagnética de la luz. Entonces vamos a tener un cambio de velocidad en nuestra onda y eso entonces va a hacer que se deflecte, o sea, que vaya a ir en una trayectoria un poco distinta. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer es que vaya a ir con un ángulo un poco distinto. Entonces, de hecho, cuando nosotros vemos un rayo de luz que pasa por un medio, si ese medio es más ópticamente denso o menos ópticamente denso, entonces nosotros lo vemos como que el rayo de luz se desvía. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sabemos si el material es más o menos denso? Bueno, pues dependiendo de hacia dónde se deflecta el rayo. Si se acerca a la línea que sería la opuesta, digámoslo así, a la normal, digamos, si nosotros sacamos la normal en un medio, la que va hacia el otro lado, la que va en el segundo medio, si se acerca a esa línea normal, entonces decimos que el objeto es más ópticamente denso. Y si se aleja más de lo que estaba la otra, entonces decimos que es menos denso ópticamente hablando, ¿sí? En general, pues hay una cierta relación, que no es siempre así, pero generalmente nosotros vemos una relación entre un objeto que sea denso per se y ópticamente denso, pero otra vez eso no se relaciona específicamente así como de que siempre vaya a suceder. Entonces tengan cuidado ahí, que no sean engañados, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, la refracción, como digo, entonces deflecta el rayo ligeramente y sigue la ley de Snell, que la ley de Snell entonces lo que nos dice es que hay una relación entre índices de refracción que nosotros podemos obtener ya sea de forma experimental o técnicamente también con teoría, pero esa parte no se ve en este laboratorio. Creo que no recuerdo si se está viendo física 4 en la parte esta de cómo se sacan los índices de refracción con las ecuaciones, o si eso lo dejan para electro. Bueno, dependiendo de quién es de electro. Pero bueno, el asunto es que nosotros también podríamos sacarlo de una forma teórica, pero generalmente lo que se hace o lo que vemos aquí es de una manera completamente experimental. De hecho, ustedes en el procedimiento de este laboratorio van a sacar algunos de esos índices de refracción de forma experimental, aunque el simulador ahí se los entregue, pues es parte de lo que se quiere sacar. Entonces, depende de eso y depende de la función seno de los ángulos del rayo incidente y del rayo refractado. Entonces, la ley de Snell lo que relaciona son esos casos. Ahí en el archivo del procedimiento bueno, la guía de este laboratorio, pues ahí ustedes encuentran la ley de Snell, que es N1 por seno del ángulo de teta 1 es igual a N2 por seno del ángulo teta 2. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos ahí para esos dos casos. Em, También además, como la ley de Snell depende de esos ángulos, depende de esos, perdón, depende de la función seno más bien de esos ángulos, hay un caso específico donde uno puede llegar a tener ¿cómo decirlo? No es un error, sino que digamos que se indefine matemáticamente la función y puede que no haya una refracción. Y eso sucede cuando el material al que estoy intentando llegar, o sea, no al incidente, sino al otro, tiene un índice de refracción menor que el incidente. Entonces, cuando tienen una menor que el incidente, entonces puede haber ahí una forma en la que se indefina
ese ángulo, y entonces en ese caso es donde tenemos reflexión total interna. Entonces no ocurre refracción, o sea, el rayo de luz no logra salir o no logra transmitirse al otro medio, se queda en el medio incidente y lo único que hace es nada más rebotar o reflejarse. Entonces eso es lo que se utiliza generalmente para, ¿alguien se conectó extra? Ah, es que se Bro, yo pasó me de acabo de conectar, es dispositivo. que ya logré como pasarme bien a Ah, ok, aquí ok, acá. todo bien, todo sano. Es que como a mí me suena ahí donde entra alguien, entonces yo, ¿qué sucedió? Sí, entonces lo que estaba diciendo era, ya me perdí. Sí, que se refleja, ¿verdad? Que se mantiene dentro del medio. Entonces eso es lo que utilizan, por ejemplo, para lo que es la fibra óptica. O sea que está ya muy de moda, ¿verdad? Ya está llegando al país y todo. Entonces, para la parte de internet, entonces, pues justamente ese tipo de cosas es lo que se utiliza. Entonces, se envía el rayo de luz y entonces se tiene preparado el cableado para que los ángulos con los que rebota, entonces siempre cumplan con reflexión total interna. Entonces, de hecho, la reflexión total interna no es que ocurre en un ángulo específico, no, ocurre en un rango de ángulos, ¿okay? Pero podemos sacar uno que se llama el ángulo crítico, que es donde comienza a existir o comenzamos a tener la reflexión total interna. Entonces, mientras nosotros estemos por arriba de ese ángulo crítico, siempre vamos a tener reflexión total interna y eso es lo que buscan, ¿verdad? Las fibras ópticas se diseñan o se instalan de forma de que siempre esté ese ángulo y no haya ahí un caso donde haya pérdida de la información, que al final, bueno, esta información entonces se envía con ondas electromagnéticas. Entonces, básicamente eso es lo que teníamos ahí. Si no me equivoco, nada más voy a revisar a ver si me está faltando algún temilla, porque así soy yo de memoria tan mala. Sí, básicamente. Bueno, la parte de dispersión, ¿ven? Sí, sí, por eso siempre reviso. Ok, entonces también hay que hablar de la parte de dispersión. Entonces, básicamente yo lo que dije es que existe una cierta índice de refracción para cada material para lo que es esta parte de las ondas electromagnéticas y la parte de la refracción. Bueno, técnicamente no. Técnicamente, si uno hace los cálculos teóricos, uno descubre que los índices de refracción dependen de la longitud de onda. O sea, dependiendo de la longitud de onda o el color, por decirlo así, en el visible que nosotros estemos viendo, entonces el rayo se refracta a un ángulo distinto. Bien, entonces de hecho, por ejemplo, el violeta o el morado, se refracta mucho más cerca del ángulo que el rojo. ¿Ok? En la parte del visible. Ustedes podrán imaginarse ya todo lo que sería el resto de la gama, ¿verdad? De las longitudes de onda que no están en el visible. Pero sí, entonces esto hace que si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con una luz blanca, que la luz blanca es la combinación de todos los colores del visible o de la combinación de todas las longitudes de onda del rango del visible, entonces, si yo lo hago refractarse por medio o lo paso por algún medio, entonces lo que va a pasar es que se va a separar esa luz blanca, ¿ok? Por el hecho de que cada uno de los colores o cada una de las longitudes de onda se va a refractar de forma distinta. Entonces, lo que vamos a obtener es que qué sé yo, de una luz blanca lo que se convierte o lo que aparece es un arco iris, que básicamente eso es lo que sucede y por lo que están los arcoíris o por los que existen los arcoíris, que es el hecho de que exista una refracción ahí de la luz y que la luz entonces se separe, por decirlo así, en distintos colores. Entonces, por ejemplo, sabemos que los arcoíris vienen de la luz que emana del sol. Bueno, entonces sabemos que el sol, básicamente, o rápidamente, entonces podemos concluir que el sol está enviando luz en todo el rango, ¿verdad? De la longitud de onda y es hasta el momento en el que llega y pasa por un medio que refracte que nosotros entonces ya la vemos descompuesta en el arco iris, por ejemplo. Entonces me parece que eso también deberían haberlo o se lo mencionan ustedes en física 4. Espero que lo hagan porque es parte de lo vacilón de esos temas, si no entonces se vuelve demasiado aburrido, pero bueno. Entonces, básicamente eso es lo que, eso es como la teoría que se tiene por ahí. No sé si tienen alguna duda de esa parte. ¿Todo bien? Creo que no, prueba. Ok, perfecto. No, no, profe, todo claro. Ok, ok. De hecho, bueno, como lo está diciendo, en general, pues estos temas ya, qué sé yo, si ya llevaron física 4, si los están llevando, creo que son de los primeros, entonces ahí se los mencionan y nosotros nos quedamos con una parte, ¿verdad? Un poco más reducida porque es pues, lo que nosotros podemos utilizar en laboratorio.
Muy bien, y bueno, pues para esta parte los experimentos son bastante sencillos. De hecho, eso es justamente a lo que voy ahora, la parte del procedimiento. Entonces, básicamente lo que ustedes van a hacer es entrar a FET, ¿verdad? Ahí a la paginilla que en teoría debería tirarlos el, el programa, perdón, o el link que tienen en mediación. Entonces, nada más voy a darle porque yo entré en el del manual. Y de hecho, vamos a ver. Ah, bueno, perfecto. El que está en mediación, el del manual los tira como propiamente como a la página donde aparece el simulador. O donde introducen, por decirlo así, el simulador. Si le dan a la de mediación, de un solo los tira al simulador. Entonces es mucho mejor entrar ahí desde la página. Pero bueno, el asunto es, yo lo que iba a mostrarles es entonces ese simulador rápidamente. Aquí ya lo tengo, de hecho, ya colocado en la primera opción. Entonces nada más voy a darle aquí share un toque. Le sale ahí, sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Ok, entonces cuando ustedes escogen este de acá, entonces de un solo va a tirar a este. Si ustedes escogen los otros, entonces van a tener ahí, ah, bueno, ya está armado, que dicho. Se guardó, digamos. Pero bueno, entonces la idea es que ustedes primero trabajen con aire y agua. Van a colocar, bueno, técnicamente el transportador antes estaba en el cuadrito este de acá. Yo lo que hago es que lo coloco, intenten alinearlo aquí, ¿verdad? A que se vea aquí, que coincidan los ángulos de 90 en esta parte y también aquí el ángulo de 0. Eso pues tiene que tener ahí precisión para esa parte. Y después nada más, bueno, ahí lo que les dice es que midan varios ángulos. Eso es lo que les está diciendo ahí el procedimiento, que vayan de 10 en 10 básicamente hasta llegar a 80, ¿sí? Entonces ustedes van ahí y los van anotando. Luego también perdón, les piden unas gráficas donde lo que se analiza es la parte de la reflexión y la parte de la refracción, ¿sí? Entonces ahí ustedes van midiendo. Vean que este es bastante sencillo por el hecho de que pues el rayo de luz, ¿verdad? Es infinito básicamente para estos lados, entonces pues sacar aquí la medición es bastante sencillo. ¿Ok? Nada del otro mundo. Luego, lo que les pide es que pongan aquí vidrio y aquí pongan agua, perdón, aire, que les pongan ahí. Y entonces, además de hacer la parte esta de la reflexión y la refracción, entonces también vean que hay un momento donde hay reflexión total interna. Y vean, como les decía antes, que es todo un rango, ¿verdad? Y ya hay un punto donde ya existe la reflexión. Entonces, básicamente ahí eso es como el trabajillo que tienen que realizar ustedes. Otra vez, como les decía, las tablas y también entonces encontrar el ángulo crítico de manera experimental, ¿sí? O sea, tienen que ir moviéndolo ahí lentamente. Obviamente no lo voy a hacer porque si no, entonces se los estaría dando. Pero ustedes se encuentran ahí justamente donde está y utilizando ese ángulo crítico van a obtener lo que es el índice de refracción del vidrio. Bien, el del aire siempre lo van a considerar ahí como uno para este caso. Los que se les pide es el del agua y el del vidrio. Entonces, eso es básicamente en la parte esta de reflexión y refracción. Y después para la parte de dispersión, otras van a tener que armar básicamente lo que hacen o como sale, ¿verdad? Cuando ustedes empiezan este experimento es nada más el láser apagado, de hecho. Y estos dos son los que ustedes tienen que poner acá. Entonces ustedes van a tener que poner el, el prisma, ¿verdad? Este de acá, el prisma triangular, ustedes lo colocan ahí para que quede como la imagen del procedimiento y después el transportador se coloca poniéndole aquí el check y colocándolo por ahí. Tengan cuidado porque cuando ustedes, o bueno, cuando estaba aquí haciendo el experimento, el prisma lo que hace a veces es moverse él, ¿lo ven? Y si uno quiere agarrar el transportador, por ejemplo, entonces termina agarrando el prisma. Entonces ahí, pues ustedes se cuidan con eso, lo colocan bien. El transportador, si quieren rotarlo, o sea, si quieren moverlo, trasladarlo, entonces tienen que agarrarlo del centro. ¿Okay? Si quieren rotarlo, entonces tienen que hacerlo desde los bordes, ¿lo ven? Entonces ahí tienen que hacer o preparar todo con suma calma para que les quede bien alineado. Y el problema aquí es que no llega bien a los bordes, ¿verdad? Entonces, pues ahí tienen que hacerlo medio a ojo o si quieren ponen algún tipo de línea ahí que les ayude a guiarse. Muy bien, entonces eso por esa parte. Y después, vamos a ver si lo puedo alinear aquí. Y después, bueno, tienen que poner esta parte para que sea luz blanca, porque si no, entonces van a trabajar solo con un color. Tienen que poner esta de aquí y eso va a trabajar con luz blanca. Y después, bueno, aquí es donde justamente a lo que iba. Tienen que ver cómo alinean
el prisma y el transportador para que les quede justo en la normal. ¿Sí? Y que el transportador entonces se alinee ahí. Entonces ahí por eso les digo que tengan ahí cuidadillo con cómo lo acomodan, y entonces ya con eso vean que si sale de aquí de la normal se alinea con el 0 y estos dos se alinean con 90, entonces ya el ángulo que ustedes van a tomar va a ser correcto. Y lo que se les pide es que saquen el ángulo del rojo y el violeta, o bueno, el morado. Entonces, vean que es muy pequeña la diferencia, o sea, casi no se nota. Si tienen la capacidad de hacerle suma ahí a la compu, pues mucho mejor, para que puedan ahí como diferenciarlo. Y después además decir, ¿verdad? Que el violeta sí cuesta mucho verlo si tienen algún tipo de luz. Por ejemplo, yo aquí arriba tengo la luz que es la que me ayuda a que se me vea más la cara. Entonces, intenten trabajar como con un ambiente un poco más oscuro para poder ver el violeta, porque si no casi no lo van a ver. Entonces son ahí como las recomendaciones que les puedo dar. Ok, y básicamente, Profe, bueno, lo que sí. una consulta. En Sí. ese caso, es nada más medir el ángulo de, digamos, de refracción. Eso es lo que nos piden. Correcto, sería el Ok, ángulo de ok, refracción y bueno, también necesita el ángulo de incidencia, que sería el que está aquí atrás, ¿verdad? claro, Eso claro, claro. también ahí es importante, pero vea lo que, bueno, básicamente estaría por aquí. Ahí ustedes lo pueden sacar. Ujú, De hecho, también pueden hacerle suma ahí para sacarlo. sí. Y bueno, con eso entonces ustedes van a sacar el índice de refracción, para cada caso, ¿verdad? Del vidrio. Vean que ahí ya sería entonces del rojo y el violeta. ¿Sí? Ahí serían técnicamente dos. Y bueno, después de eso, ahí en el documento se les pide o se ponen un par de preguntas perdón, bueno, dice cuestionario, pero entonces sería como una parte de análisis, ¿verdad? Me parece que de hecho en el machote viene igual, creo que dice cuestionario, pero la idea es que ustedes las analicen, esas sí son de análisis. Entonces las que dicen es, ¿cuáles son las incertidumbres en las medidas de los ángulos? Que eso deberían, bueno, eso es práctica de lo que estuvieron haciendo la clase pasada, y cuáles son las incertidumbres en los cálculos de los índices de refracción de los medios, que eso igual va con esa parte, y que muestre los cálculos si ustedes ahí los agregan. Y después, ¿cuáles de las mediciones del índice de refracción le parece más precisa? ¿Por uso de la ley de Snell o por determinación del ángulo crítico? Ahí es la parte esta, la inicial, ¿verdad? Y que justifiquen ahí la respuesta de qué les parece mejor. O bueno, cuál es la mejor según lo que ustedes obtuvieron por ahí, la justifican. Y básicamente eso sería el caso, o bueno, el procedimiento de esta vez. Vean que ahí lo que tendrían que hacer de tablas es lo de la parte inicial. Ahí, bueno, incluso hay un machote de la tabla, o bueno, una pequeña tablita en el procedimiento donde pueden ver cómo es que se quiere que se ordenen, y las gráficas, ¿sí? Y bueno, pues las gráficas ustedes saben que bueno, les hacen toda ahí la decoración necesaria, qué sé yo, ejes, que sacan las unidades. Bueno, las unidades en este caso, aquí son adimensionales o grados, pero los títulos de los ejes y todo ese tipo de cosillas ahí que ustedes tienen que realizar. Y bueno, pues recordar o saber, ¿verdad? Cómo es que ustedes tienen que sacar el índice de refracción según esas gráficas. Recordar ahí cómo es que se trabajaría esa parte. Y básicamente eso sería. No sé si hay alguna duda que tengan con respecto a este experimento. Profe, ¿podría repetir un toque las incertidumbres? O sea, este programa no nos dice las incertidumbres, sino las tenemos que sacar nosotros, digamos como Correcto, las como que si directas. ustedes, o sea, esto es una simulación, entonces la idea es como que ustedes crean que el transportador es literalmente como uno que ustedes llevaron, por decirlo así, al laboratorio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Ok, sacarían ok, ustedes eso de un instrumento que pues ustedes están usando? claro, ok, Ujú, súper bien. ujú. Entonces, eso, o sea, piensen que el simulador o el instrumento de este transportador es como uno que tienen en su casa, ¿verdad? Ojo, eso sí, tendrían que revisar la graduación. Bueno, ya hablé de más. Para ver, sí, me parece que eso sería. No sé si tienen otra dudilla. Profe, bueno, no es una duda del instrumento, es que en el Word que es suyo dice fecha, ahí ponemos la fecha de hoy o la fecha de entrega. Este, bueno, la verdad no me importaría mucho, pero creo que sería mejor la parte de la fecha de entrega, porque sí, cuando ustedes están terminando su experimento. Entonces, sí, Profe, puede ser esto la es para fecha. el lunes, ¿verdad? No, esto es para el viernes, tengan cuidado. Sí,
para este viernes, no, perdón, para el viernes, no, para el sábado. Nosotros tenemos el sábado mediodía, es el otro grupo el que tiene viernes medianoche. Nosotros tenemos a este sábado a mediodía, ¿sí? Recuerden que para eso está el machote y todo, como para que ustedes se ayuden, porque es en teoría mucho más rápido. Pero sí, es hasta sábado mediodía. Y recuerden que es individual, solo grupal solo son las que son diseñadas por el estudiante, que es como hasta las 7, creo, una cosa así, o las 9, ya no recuerdo bien el número. Pero sí, es individual y es hasta el sábado mediodía, ¿sí? Ok. Y después, antes de que se me olvide, porque ya se me ha olvidado 2 semanas, yo les iba a decir a ustedes que discutiéramos un poco lo que era la parte de las horas consulta. Yo no sé si a ustedes les sirve que hayan como 2 horas definidas para consultas o si básicamente lo dejamos abierto para cuando ustedes quieren enviar algo a Telegram y yo entonces ahí lo respondo mientras sean pues una hora, eh, qué sé yo, que no sea como las medianoche o las 3 de la 3 de la mañana. mañana. Sí, exacto. A esas horas sí probablemente no conteste, pero si yo estoy despierto y todo, entonces, bueno, pues ahí yo les estaría ayudando. Bueno, y si no estoy dando clases. Entonces no sé cómo lo prefieren o si organizamos, ¿verdad? Para tener 2 horas fijas por semana y esas son las horas donde recibo y consultas. Usted me dice. De mi opinión, yo creo que por Telegram está bien. Por Telegram, dejarlo ahí como abierto para cualquier Sí, orilla. en mi opinión, sí. ¿Alguien más que opine algo? Yo Sí, pensaría en que igual realidad, 2 horas no caería mal, digamos. 2 horas consulta, así como un jueves o un viernes, no vendría mal. Ok, la ok. verdad es Entonces, que, bueno, permiso. Yo ujú, siento que el laboratorio es muy intuitivo, entonces no siento que, bueno, tal vez por mi parte no necesitaría las horas consulta, pero siento que por Telegram queda mejor porque y me imagino que uno le escribe en un horario decente cuando sea. ok. Igual podría ser que en caso de que alguien necesite llamadas se coordine por Telegram. Eso mismo iba a decir, que también está la posibilidad de que si alguien necesita como ya, qué sé yo, hablar un toquecillo, ¿verdad? Algo que es un poquillo más complicado de preguntar por texto, entonces pues también se puede coordinar ahí una reunión. Nada más es de ver cuándo tenemos chance. Yo no tendría problema igual con ese método. Ok. Sí, yo pienso que así está bien, digamos, con el último método que se dijo. Ok, entonces me pueden mandar mensajillos por Telegram y con mucho gusto si necesitan en algún momento una reunión, pues entonces nosotros ahí la podemos coordinar y siento que así entonces tal vez se alinee un poco, o les ayude un poco a los que tal vez estén ocupados en un momento, ¿verdad? O qué sé yo, coordinar ya las 2 horas para cuando queden puede que se vuelva más complicado. Entonces así de una forma más, ¿cómo decirlo? Personalizada se puede hacer. Pero sí les digo, a mí en general, nada más para evitar ahí confusiones y cosas medio raras, yo generalmente cuando alguien me solicita una reunión, yo la abro para todos, o sea, cualquiera puede entrar a esa reunión. Entonces, para que eviten, ¿verdad? Reuniones como que, profe, es que necesito hablar solo con usted por privado, no me gusta. Entonces, yo les estaría avisando, o sea, si yo abro una reunión, yo pongo en Telegram, abrí esta reunión por si alguien quiere entrar para que sepan, nada más para dejarlo ahí claro. ¿Sí? De acuerdo. Ok. Entonces, sí, Profe, yo yo creo tengo que una pregunta. sí, claro, claro. Ok, es que tal vez es porque está muy chiquitito, pero en el transportador se ven unas rayitas como chiquititas en medio de las que son grandes y las medianitas. Estas son Correcto. mediciones también, ¿verdad? Ah, Sí, ok. correcto. Es ahí, o sea, está graduado para esas pequeñas, correcto. Ok, gracias. Sí, porque de lejos no las veía. Sí, y en teoría tienen que trabajar con esas, ¿verdad? O sea, la medición que ustedes hagan aquí, por ejemplo, esta de aquí no sería 70, ni sería, bueno, no, está muy largo de 75, no sería 70, tienen que trabajar con la graduación pequeña, ¿sí? Entonces deberían ahí considerar esa parte, ¿ok? Aunque esté ahí como encima, pero van a tener que considerar que ahí se vería, ¿verdad? Y es que de lejos se ven como decoración, por eso lo preguntaba. Sí, no, sí son, sí está graduado, digamos, en teoría sí guarda esa distancia. ¿Ok?
¿Otra dudilla que haya por ahí? Estamos. Ok, entonces nada más reviso, sí, estamos 15, somos 15, bueno, son ustedes 14 y conmigo 15, entonces están todos, no tengo que pasar la lista de nuevo. Entonces aquí estaríamos terminando la parte teórica o la parte donde yo explico hoy. Lo mejor es, de nuevo, que ustedes aprovechen estas 3 horas que queden para hacer el experimento y así de un solo salen de eso y ya no tienen que estar preocupándose otro día, pero pues por ser asincrónico ya depende de ustedes cómo quieran manejar su tiempo. Entonces los dejo, muchachos, nos estaremos viendo entonces para la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Listo. Profe. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego. Ah, profe.